Tengo 23 años, soy economista agrícola de la Universidad de Costa Rica. Me encanta ir conociendo un poquito el público con el que estoy trabajando para ir adaptando un poco los comentarios. Claro, tenemos diferentes generaciones, pero no es lo mismo llegar y exponerlo a un público de 50, 55 años que a uno que estoy viendo en promedio en realidad anda por ahí de unos 20 años, por ahí. Entonces también quiero conocer un poco acerca del perfil que tienen ustedes. Por ejemplo, en colegio. Levanten la mano, ¿quiénes están en colegio? Ok, perfecto. ¿Universidad? ¿Y ninguna de las dos anteriores? ¿Trabajando en la casa o lo que sea? Ok, perfecto. Listo. Perfecto, ahí nos vamos conociendo. Pero vamos un poquito más allá. Me imagino que ya todos desayunaron. Pero ¿quiénes hasta este momento ya pensaron que ir a ver de almuerzo? Perfecto. Hay veces de que me sale mal eso porque soy el único a veces que levanta la mano y hay razones por las que ya no me cierro el saco. Antes me quedaba, ya no. Y ese es el problema, porque desde la mañana de una vez, ¿qué hora de almuerzo? Aparte de eso, soy sancarleño, me parece muy bien la gente ahí de Cosique, fui parte del programa Nueva Generación hace algunos añillos. También me llamó mucho la atención de que tenemos AFS acá. Yo fui estudiante de AFS a Holanda en el 2013. Entonces, ahí poquito a poco voy viendo cómo me voy interrelacionando con cada uno de ustedes, porque aunque no lo veamos así tan fácil, todos estamos interconectados de alguna manera. En este momento todos pensamos, sí, muy sencillo, cooperativismo, pero siempre hay algo más allá que nos une. Desde la Alianza Cooperativa Internacional, en este caso nuestras oficinas acá en las Américas, lanzamos este estudio, el estudio regional Juventud y Cooperativismo en América, casos de integración en el sector cooperativo. Vamos a ver, porque siempre... vamos a ver. Sí, ok. A uno siempre se lo come las primeras veces el puntero. Bueno, ¿qué hacemos nosotros como la Alianza Cooperativa Internacional y más específicamente nosotros acá en las Américas? Bueno, nosotros promovemos el modelo cooperativo en el nuevo entorno económico, político, social y comercial en la agenda mundial. En las Américas, ¿qué representamos? Bueno, nosotros tenemos 97 organizaciones miembro. Muchas son organizaciones de integración cooperativa, entonces de manera indirecta prácticamente abarcamos todo el cooperativismo en América. Estamos en 23 países de la región, hay algunos que todavía nos hace falta llegar, pero poco a poco vamos a ir avanzando. 207,000 cooperativas en las Américas que generan aproximadamente 6 millones de empleos directos e indirectos. No somos un sector pequeño. Para que lo veamos un poco más macro, ¿cómo está el cooperativismo en las Américas? Tenemos más de 1.200 millones de personas asociadas al cooperativismo. Eso significa que una de cada 6 personas en el mundo es cooperativista. Por ejemplo, 280 millones de personas empleadas. Esto significa el 10% de la población empleada actualmente a nivel mundial trabaja directamente en la parte del cooperativismo. Soy, como les comentaba, economista agrícola, entonces me encantan los números y principalmente si tiene alguna simbología de alguna moneda, entonces veámoslo así, 2.4 billones de dólares lo que facturan las cooperativas a nivel mundial. Cabe resaltar de que siempre hay un pleito de cómo se entiende billones, si son miles de millones o millones de millones. En este caso son millones de millones. O sea, el PIB de Costa Rica multiplíquelo por chorrocientas mil veces. Es gigante el cooperativismo en el mundo. Nosotros, para irlos poniendo ya cada vez más en contexto, tenemos una alianza estratégica con la Comisión Europea. Ya tenemos varios años, actualmente estamos en el 4º año de esta alianza estratégica con la Comisión Europea y el programa se llama Las Cooperativas en el Desarrollo. Empresas centradas en las personas, pero no hasta ahí, sino en acción. Que de verdad somos un movimiento que se mueve
que avanza, que cada vez tiene proyectos, que genera desarrollo económico desde todas las aristas desde el desarrollo económico. No es solo empezar y vender y vender y vender. No, también está el componente social, el componente ambiental del desarrollo económico. Juventud en el mundo. ¿Por qué quisimos hacer un estudio de la juventud? Bueno, veámoslo así tan sencillo. 42% de la población en América Latina está entre los 18 y 35 años. O sea, somos la mayoría que estamos acá, representamos la gran cantidad de población que hay en este momento en nuestro continente. Cuando llegan y hablan, es que la juventud es el futuro, realmente los números lo respaldan. Para ahí vamos. Y cada vez vamos a ir teniendo un futuro también más complicado. ¿Por qué? Porque se está dando este famoso fenómeno de la inversión de la pirámide poblacional. Cada vez la población se verá siendo más joven, más vieja. Esto lo vemos sumamente fácil acá. En este momento somos la gran mayoría. Las tasas de crecimiento de los países van a ir reduciendo. Entonces, en algún momento, estos, que somos casi el 50% de la población, vamos a tener 60, 70, 80 años. Y ya no vamos a estar en la etapa productiva. Entonces, nosotros somos los jóvenes que tenemos que ir dando esos pasos para ir allanando el futuro de las próximas generaciones. Este estudio regional contó con dos objetivos. Primero, llamar la atención sobre cómo las cooperativas se pueden beneficiar de la juventud y cómo la juventud se puede beneficiar del cooperativismo. Como segundo objetivo era fortalecer las estrategias de inclusión, empoderamiento y oportunidades que las cooperativas ofrecen a la juventud. Pero yo lo resumo más fácil. ¿Qué piensan los jóvenes y las jóvenes del cooperativismo y qué piensa el cooperativismo de la juventud? Porque esto se da mucho para ciertos casos en que el cooperativismo puede tener un pensamiento muy desactualizado de la juventud y la juventud también podría estar pensando cosas totalmente erróneas de cómo se comporta el cooperativismo. Contamos con algunos insumos de investigación, ahorita vemos exactamente cuáles tuvimos. Se estableció un comité consultivo, tuvimos jóvenes totalmente ligados en el cooperativismo. Ahorita vemos los países, son 6. Son 6 países en los cuales tenemos jóvenes totalmente involucrados que formaron parte de este comité consultivo, los que seleccionaron las organizaciones en las cuales nos basamos para estos estudios de caso. Tuvimos el proceso de investigación y el desarrollo de la metodología y por último estudios de casos, que es lo que le menciono. Entre los insumos de cualquier investigación tuvimos estudios previos que ha hecho la Alianza Cooperativa Internacional, obviamente muchísimo antes de que yo estuviera en la organización, porque llevamos más de 40 años solo acá en Costa Rica. Conocimiento y experticia del Comité Consultivo de la Alianza Cooperativa Internacional. Aquí es donde radica la importancia de estas personas que teníamos en cada uno de estos países para ir detectando y poder acumular toda la información que tienen los jóvenes de ese país. Y por último, metodologías de campo, que fue el estudio de casos sobre cooperativas y una revisión documental de bibliografía. Nada del otro mundo. El proceso. Tuvimos un primer taller en El Salvador, que se formuló el proyecto como tal, se sentó las bases de la investigación. Luego tuvimos otro proceso que se llama etapa 1, siempre me confunde porque es proceso 2, etapa 1, que es el estudios de caso. Aquí fue donde el comité consultivo, cada uno fue a ir a visitar la cooperativa que seleccionaron para analizarla. Etapa 2, tuvimos el análisis y la elaboración de los informes, que cada uno de estos miembros del comité consultivo llegó y generó un informe de qué fue lo que obtuvieron de retroalimentación por parte de las cooperativas y de los jóvenes. Y por último, para cerrar, tuvimos un taller en Jamaica para la socialización y sintonización de los resultados del estudio. Ya acumular todos esos insumos que teníamos y generar el documento como tal. La metodología fue muy sencilla. Tuvimos visitas etnográficas a las cooperativas, entrevistas etnográficas y acercamiento de impacto. Como ven acá hay un término muy importante, etnográfico. No era solo ir y conocer lo superficial, era ir más allá, la parte social, la parte ambiental, la parte cómo me siento yo, la parte que va
muchísimo más allá de solo llegar y hacerle 3 o 4 preguntas que al final nos sentamos y sí, todo muy bonito, pero no llegamos a ninguna conclusión de peso. ¿Qué cooperativas fueron las que formaron parte del estudio? Bueno, tuvimos 2 tipos. Cooperativas que promueven la participación de jóvenes, pero también otra que nos parece sumamente importante, que eran cooperativas que iniciaron y que fueron creadas por la misma juventud. Vámonos viendo un poquito. Como les digo, somos una organización que está en todo el continente, entonces una palabra sumamente importante para nosotros es representatividad. Entonces, tuvimos organizaciones de Canadá, México, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Perú y Argentina. Vámonos viendo poquito a poco. Tenemos la primera organización, CSN en México. Tranquilos, yo les voy a ir comentando, yo sé que se ve pequeño, pero la idea es tenerles bastante información para que luego ustedes puedan tener acceso a la presentación y puedan sacar toda la información que ocupen. CSN es una organización de créditos en México. Es muy importante para nosotros porque un muy alto porcentaje de los trabajadores y socios de esta cooperativa son menores de 35 años. Y aparte, uno de ellos es representante en el Consejo de Administración, o sea, fue una persona que fue más allá. Este va a ser un término que vamos a utilizar más adelante, liderazgo. Fue una persona que demostró liderazgo dentro del sector cooperativo y fue así como pudo dar el siguiente paso a formar parte del Consejo de Administración. Hay otro tema importante. Nosotros llamamos empalme generacional. No nos gusta tanto el relevo, porque el relevo generalmente lo conocemos, por ejemplo, del atletismo, de que llegan y le entregan el palito al otro y yo me freno aquí y el otro sigue. No, para nosotros es un empalme. Somos cooperativas, nadie queda por fuera. Entonces, está bien, no vamos a sacar a nadie según la etapa generacional que tenga, pero poco a poco esa persona más adulta tiene que ir pasando su conocimiento a los más jóvenes, sin que los adultos se sientan que nosotros los jóvenes los estamos echando, porque a veces eso es un problema. El adulto no quiere pasar tanta información al joven, porque si no dice, en 2 toques yo estoy afuera de acá, porque más joven, más energía, puede hasta trabajar hasta más horas y todo, entonces mejor me retengo un poco de capacidades y de información. Por eso es importante el tema de empalme. Industrias integradas. Otra cooperativa que fue muy interesante porque está en la parte rural de Colombia y aparte tiene 379 asociados, de los cuales un 60% son jóvenes. Esta industria se dedica principalmente a temas textiles, etcétera, en la parte de Colombia rural. Ese es otro detalle relevante de que no es una cooperativa en la parte urbana, sino que fue más allá, al área rural, donde generalmente tenemos muchos casos de necesidades de la población. Copa Victoria es una cooperativa agrícola industrial acá en Costa Rica, constituida en 1943, o sea, prácticamente ni siquiera mis papás estaban en los planes, y cuenta con un programa para jóvenes muy estructurado llamado Nuevas Generaciones. Me llamó la atención porque yo no lo conocía, sinceramente, este programa de Nuevas Generaciones, y una vez me hizo clic con Nueva Generación de COSIC. Tenemos Puerto Rico, la cooperativa de Marroneo. Es una cooperativa de trabajo asociado dedicada a la venta de materiales de arquitectura e impresiones, pero lo diferente acá es que es de estudiantes universitarios. Ellos son los que trabajan directamente en la cooperativa, ellos son los asociados, por eso es una cooperativa de trabajo asociado, y constantemente está en una reforma, en un proceso de renovación continua, porque hay estudiantes que salen e ingresan, pero la cooperativa ahí se mantiene, cada vez va teniendo esa renovación. Un caso muy interesante, y tienen 84 asociados, todos jóvenes. Es un caso de cooperativa que inició por emprendedurismo de los mismos jóvenes. Tenemos Cambá en Argentina, totalmente dedicada a la parte tecnológica. Implementan varias iniciativas como talleres de tecnología para integrar a los jóvenes. Esto me pareció muy interesante porque lo que buscan es eso, cómo podemos traer a esos jóvenes que en este momento,
por condiciones a veces hasta socioeconómicas, se pueden estar quedando atrás en este momento en temas de tecnología. Y todos estamos cansados de escucharlo, tecnología es el futuro. Entonces hay que romper esas barreras que hay veces que tienen algunos jóvenes para poder integrarlos. Repito, es cooperativismo, nadie se queda atrás. Y tenemos a Coopsco en Canadá, Pierre Turmel, una joven, en realidad es muy pura vida, así en términos bien ticos. Es genial, la capacidad intelectual que tiene ella es increíble. Y seleccionó a una red, no seleccionó una cooperativa como tal, sino a una red de más de 60 cooperativas escolares. Representada en más de 90 instituciones estudiantiles, no solo escuelas, sino también va más allá a la parte universitaria. Va dedicada principalmente a la parte francófona, los que hablan francés, es en la provincia de Quebec, en Canadá, y se dedican principalmente a lo que son insumos que nosotros los estudiantes, porque todavía estoy estudiando, necesitamos, pero va un poquito más allá, porque va totalmente diseñada al ambiente juvenil. Luego en el estudio lo van a poder ver cuando tengamos la publicación ya realizada. Ahorita les comento cuándo va a estar. Porque todo el concepto como tal de esta red está totalmente diseñada para jóvenes, desde el aspecto tecnológico, el aspecto visual y todo. Usted se siente totalmente en otro mundo ahí. Es genial. Tenemos Coeprovust, esa siempre me ha costado. Coeprovust, es súper complicado el nombre, República Dominicana. Cooperativa de ahorro y crédito. Pero lo más interesante de esta es que abrió la participación a hijos de asociados y a los mismos estudiantes universitarios. Tienen programas y proyectos que los vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos Credicop, Luz y Fuerza, de Perú. A la fecha cuentan con más de 1.600 asociados y en los últimos años han abierto la membresía a hijos de los socios. Porque a veces esto es un problema fundamental de que las cooperativas ponen ciertas restricciones para la asociatividad que los jóvenes no podemos cumplir. Ahorita vamos a ver el caso. Entonces, las cooperativas se tienen que ir reinventando poco a poco para abrir las oportunidades a los jóvenes. Vamos viendo los resultados del estudio. Temas analizados. Vincular e involucrar a la juventud en las cooperativas. Educación y formación para el cooperativismo. Jóvenes en la dirigencia de las organizaciones cooperativas. Vuelvo a preguntar, ¿alguno de ustedes forma parte de la directiva de alguna cooperativa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y creo que no dejé a nadie por fuera. Comunicación y promoción del modelo. Como hablábamos al inicio, a veces se tiene una mentalidad totalmente desactualizada de lo que es el cooperativismo y también una mentalidad desactualizada de lo que somos nosotros los jóvenes. Y por último, servicios, beneficios o programas de las cooperativas dirigidos a la juventud. Entonces, por cada uno de estos temas vamos a ver las barreras y dificultades que hay actualmente, qué se ha hecho bien y qué se podría hacer bien, el tema de oportunidades. Vincular e involucrar a la juventud en las cooperativas. Hay prejuicios que persisten actualmente, como lo hablábamos, de los cooperativistas hacia la juventud. Uno de ellos, no tienen interés por el trabajo colectivo y los propósitos sociales. Dicen que somos muy individualistas, que nos interesamos más por nosotros y nuestro bienestar. Algunos de otros más son facilistas, no se comprometen, queremos todo fácil. Y que ahí no sacan, lo vi medio borroso, no sacan tiempo sino para divertirse. O sea, les cuesta comprometerse con algo, a menos de que sea una computadora, un partido de fútbol o cualquier otro deporte, o salir en la noche con los amigos o en la tarde, etc. Para eso sí tienen tiempo, pero para actividades que requieren compromiso, los jóvenes nunca tienen tiempo. Eso es lo que los cooperativistas que nosotros analizamos de estos casos de estudio piensan actualmente de la juventud. Pero ¿qué piensan los jóvenes del cooperativismo? Porque muchos también tienen esos prejuicios dañinos de qué es el cooperativismo. Entonces, por ejemplo, son para
comunidades totalmente más humildes. O sea, se imaginan el cooperativismo allá donde el diablo perdió la chaqueta, donde no llega ni siquiera el agua y el viento se devuelve. Y dicen, ah, sí, ahí es donde funciona una cooperativa. Pero ya vimos en realidad cuánto genera el cooperativismo, 2.4 billones de dólares en facturación. Tenemos aquí en Costa Rica algunas de las cooperativas más grandes en Centroamérica. Por ejemplo, hay un análisis del World Cooperative Monitor de las 300 cooperativas más grandes del mundo. Más de 100 de ellas están en América, principalmente concentradas en lo que es Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina. Son gigantes, gigantes. Nosotros llegamos y vemos a Dos Pinos como, por poner un ejemplo, como una cooperativa enorme. Dos Pinos se puede ver como una cooperativa pequeña con las más grandes a nivel mundial. Por ejemplo, Crédit Agricole en Francia es monstruoso, es monstruoso. De hecho, ni siquiera quise poner el número porque hasta como economista me cuesta decir ese número de la facturación que tienen ellos como cooperativa. Entonces, saquémonos este tema del chip de que el cooperativismo es para las comunidades pequeñas, pobres, etc. Es para todos. También son para personas más tradicionalistas, adultas. Sí, mi abuelo es cooperativista y mi papá también, pero yo ya voy con una nueva línea. El cooperativismo se adapta a todos. Son organizaciones del pasado, haciendo énfasis a este comentario de atrás. Hoy no son un modelo de negocio rentable. Esto siempre me da mucha gracia y lo he escuchado de jóvenes, concepto totalmente erróneo. Son corruptas, imagen afectada por escándalos. Aquí tenemos un problema. Estamos en la época de la comunicación, entonces los escándalos siempre salen muy fácil a la luz y las buenas noticias son las que se están quedando atrás. Y el cooperativismo tiene muchísimas más acciones buenas que generan desarrollo social, económico, que los casos en que ha habido deslices. Asociadas a la lucha sindical, al socialismo, hay cooperativas para todos los gustos. Las cooperativas no tienen que estar relacionadas totalmente a un movimiento de ultraizquierda. Barreras y dificultades. La juventud entra por un asunto funcional. A veces entramos hasta porque mi papá me metió. De hecho, por ejemplo, yo ingresé a lo que fue Nueva Generación en Cosique, prácticamente porque mis papás me dijeron, Carlos, usted va a empezar a ir. Y estoy seguro que algunos de ustedes probablemente entraron así, pero todos al final nos quedamos por gusto. Porque de verdad empezamos a tener ese sentimiento cooperativista que nos da ese arraigo con la organización. Tenemos otro agravante, que las cooperativas se han visto influenciadas por modelos comerciales, que lo que intentan es hacer el gancho de que a veces las cooperativas han dejado esa parte de cooperativismo como tal y lo que buscan son asociados para empezar a generar facturación. Entonces ese es otro tema que las cooperativas poco a poco tienen que ir trabajando y cada vez más los jóvenes a veces estamos más interesados por la experiencia que por el servicio como tal. Tema súper sencillo y se ha presentado en muchísimos casos. Lo que es Starbucks. Starbucks al final lo que te vende es un café. Pero en realidad la gente va a Starbucks por toda la experiencia que hay detrás de esa taza de café. El ir a Starbucks, el sentirme super nice, el super high de que la taza aquí, de subir la foto y que todos mis amigos la vieron y que rico, yo no he probado ese sabor, etc. Las cooperativas tienen que aprender a hacer ese gancho, a dejarse a la juventud por algo más que solo llegar y decir, es que yo como cooperativa de ahorro y crédito, perfecto, le puedo prestar plata a él y voy a generar beneficios. No. Recordemos los principios y valores también del cooperativismo. Barreras y dificultades. Falta de compromiso por parte de la dirección, pero aquí también hay falta de compromiso por parte de los jóvenes. Muchos de nosotros no somos constantes. Empezamos algo, lo dejamos botado, empezamos otra cosa, lo dejamos botado, empezamos otra cosa y lo dejamos botado. Tenemos que ser más constantes. También tienen que haber programas dedicados a la juventud. Va totalmente en este tema de que les dije, de ese gancho que le hace falta a las cooperativas. Luego, el tema de recursos. Cada vez las cooperativas tienen que ir trabajando un poco más, desarrollar actividades que los jóvenes se sientan, que tengan esas ganas de, mira, llegó el sábado y hay una actividad de la cooperativa a la que formo parte, etc.
casos positivos, porque no todo es malo, no todo lo que obtuvimos del estudio fueron casos que me hablaban mal de nosotros los jóvenes y de las cooperativas. Tenemos, por ejemplo, lo que es el caso Coopervictoria, Nuevas Generaciones. Los insto para que después puedan hablar un poco más con Lisette, que maneja el tema totalmente al dedillo. Un caso muy, muy bueno. Luego tenemos lo que fue, por ejemplo, Industrias Integradas, que lo que les hablaba es de la parte de textiles. Entonces lograron involucrar a esos jóvenes que se apasionan por la parte de moda y, ok, perfecto, generemos una cooperativa que se dedica totalmente a esa parte. Y son esos jóvenes actuales que están totalmente preocupados por cómo nos vemos, que sean los que la lleven adelante. Tenemos también lo que es el caso de Credicop, que asigna el 10% de sus remanentes al programa de jóvenes. Las cooperativas no se pueden quedar con los asociados actuales porque dentro de 70 años ninguno de esos asociados va a estar. Tiene que ir dedicando cada vez más a la juventud, y cuando ya ese primer grupo de jóvenes esté en los 30, 40, 50 años, no pueden haber descuidado totalmente los jóvenes que venían atrás. Tiene que ser algo constante. Al final termina siendo un círculo vicioso. Si la cooperativa se quiere sostener a través del tiempo, sumamente importante invertir en la juventud. Educación y formación, barreras y dificultades. Voy a poner un poco más el caso en concreto en Costa Rica. En teoría, todos tenemos que recibir educación cooperativa en las escuelas. Tiene que haber temas dedicados totalmente a esa área. Pero muchos profesores actualmente en ese momento lo ven como una carga. Como que si me pudiera brincar ese tema, me lo brinco. Entonces, nosotros desde el sector cooperativo tenemos que empezar a insistir un poco más, a hacer lobby, para que el tema del cooperativismo en la educación desde los niños sea un pilar fundamental. Pero tenemos casos positivos y algunas oportunidades. Por ejemplo, el caso de Canadá, que tienen sus propios colegios o convenios para dar formación en colegios. Acá también, y soy sancarleño, entonces de una vez me voy al colegio cooperativo que hay en San Carlos. También hay casos buenos, también hay casos de éxito que se está dando en el tema de educación cooperativa. Luego, tenemos también un poco evolucionar, y me quedé, ¿sí me escuchan? Sí, por un momento sentí que se fue. Evolucionar el concepto para dar el tema del cooperativismo, que sean clases totalmente innovadoras, que atraigan al joven, porque si al final tenemos un profesor, bueno, jóvenes, y entonces las cooperativas en nuestro país son muy buenas, porque no podemos hacer eso. Tiene que ser algo totalmente innovador, que atraiga al joven, que el joven al final de la clase diga, qué chiva, yo quiero ser cooperativista. Servicios, beneficios o programas de cooperativas dirigidos a la juventud. Tenemos el caso de Industrias Integradas. Tienen programa de becas. Entonces, subsidia el 50% de alguna carrera técnica o profesional. Muy importante. Los jóvenes tampoco se pueden quedar estancados de que ya llegué, saqué el colegio y me quedo acá. No, tenemos que ir más allá. Educación técnica, educación universitaria, siempre tenemos que buscar más allá. No nos podemos quedar queditos. También hay otras formas de hacer ganchos a la juventud. Por ejemplo, está el tema de intercambios y voluntariados. Acá está el caso de internacionales, pero también puede ser intercambios totalmente dentro de una misma región. Puede ser muy interesante para un joven en una cooperativa en Isla Chira ir a conocer el tema de cooperativismo de producción de cacao en Talamanca. ¿Qué están haciendo los indígenas? También tenemos casos, por ejemplo, en Panamá. Ciudad de Panamá, ciudad totalmente cosmopolita, que están muy enfocados en ya de que somos casi un país de primer mundo. Pero también, ¿qué pasaría si enviamos jóvenes que están ahí dentro de Ciudad de Panamá y van a conocer cooperativismo de las zonas rurales? Por ejemplo, el Darién en Panamá, frontera sur, zona muy conflictiva, con muchos problemas de tráfico internacional de drogas. ¿Qué pasa si, verdad, llegamos y sacamos a ese joven y lo enviamos a ver ese otro cooperativismo que hay ahí? Les aseguro
que principios y valores son iguales, pero el trasfondo es totalmente diferente. Le va a generar una convicción de el poder que tiene el sector totalmente diferente. Empleo. Cada vez es más problemático para nosotros los jóvenes, lo vemos en temas que salen actualmente en las noticias de que el desempleo va para arriba, etcétera. Que cada vez es más difícil encontrar trabajo. Bueno, las cooperativas tienen que empezar a desarrollar modelos para poder integrar a los jóvenes dentro de la fuerza laboral. Hay un tema muy interesante, era el caso de Canva en Argentina, que presentaban la oportunidad, por ejemplo, de aplicaciones de teléfonos que la misma fuera la feria laboral, que el joven ya no tuviera que ir a la feria y llevarse el aguacero, llevarse la fila de 3 horas bajo el sol para poder entregar el currículum, etcétera, sino que la misma cooperativa pueda desarrollar su propia feria de empleo para brindar servicios a cualquier otra organización, etcétera, y que sean los jóvenes asociados los que tengan acceso directo a esta aplicación y puedan acceder a estos trabajos que se presentan. Es una oportunidad muy interesante y viene desde Argentina. También tenemos lo que son prácticas profesionales. Las cooperativas se pueden comprometer un poco más en este tema. Tenemos muchos jóvenes, por ejemplo, de colegios técnicos. Yo soy de un colegio técnico, yo soy del Colegio Agropecuario de San Carlos. Y sería genial que las cooperativas, como por ejemplo, y conozco el caso de Dos Pinos, que reciben estudiantes que están sacando su práctica profesional, recibirlos y darles esa primera oportunidad laboral. Porque nada hacemos si el estudiante llegó y sacó el colegio, sacó la universidad, sacó 2 maestrías y un doctorado y tiene 35 años y nunca ha trabajado un día para una organización, una empresa, etc. Las cooperativas tenemos que empezar a trabajar esto también con los jóvenes. Servicios, beneficios o programas de las cooperativas dirigidos a la juventud. Aquí es donde nos ponemos un poco más modernos. ¿Quiénes hoy han utilizado redes sociales? Perfecto. ¿Quiénes? Porque la más popular acá, Instagram. ¿Quiénes han abierto hoy por lo menos Instagram 2 veces? 3 veces? 4 veces? Ven que somos una generación totalmente tecnológica y que va cambiando sumamente rápido. Por ejemplo, antes todos pasábamos pegados al Facebook. El Facebook ahora cada vez va descendiendo un poco más y vamos pasando a Instagram. Y quién sabe qué vamos a tener dentro de 2 años. Entonces, las cooperativas se tienen que ir modernizando en este tema. Si queremos entrarle a los jóvenes, redes sociales es número 1. Tenemos caso deportes de moda y Onda Fit. Coepro-UAST, ya lo dije bien. Tiene temas muy interesantes, por ejemplo, tienen Zumba Cop por la salud. Entonces tienen actividades deportivas, fines de semana para integrar a los jóvenes. Ir haciendo ese gancho que les comentaba al inicio. Fascinación por las mascotas. Hagamos una pequeña encuesta. Siempre hay un pleito entre perros y gatos. ¿Quiénes de aquí creen que la mejor mascota es un perro? ¿Y quiénes son fans de los gatos? Está bien, está bien. Totalmente soy persona que prefiere los perros. Me agradan. Pero vemos cómo todos, absolutamente todos, votamos. Todos tenemos un link con las mascotas. Todos, hasta lo vemos en las redes sociales. Llegó y desapareció un perrito y es la publicación más compartida a nivel nacional para que aparezca el perrito. Entonces, ¿qué pasa si las cooperativas empiezan a integrar un poco este tema? Mundo creativo y audiovisual. El tema de computadoras, del diseño gráfico. Cada vez los jóvenes están más interesados en esto. Es el tema de la creatividad, de la innovación. Las cooperativas pueden ir abarcando un poco más este tema. Intercambios en el extranjero. Ahora vamos a tener un caso sumamente interesante de AFS. ¿Qué pasa si las cooperativas empiezan a involucrarse en este tema, a trabajar como tal para darle la oportunidad a un joven que pueda participar de una experiencia en el extranjero y que luego regrese y comparta la experiencia dentro de la cooperativa? Porque no nos podemos quedar nada más en enviar al joven. Tiene que haber una retroalimentación para la cooperativa.
Es un tema muy interesante que pueden empezar a trabajar. Relación estrecha con la naturaleza. Cada vez el tema de biodiversidad va a ser más importante. Cada vez los jóvenes estamos más interesados en esto. Somos nosotros los jóvenes los que hemos empezado a dejar de utilizar las pajillas de plástico para salvar a las tortugas. Y no me digan que no, porque todos vimos la publicación de la tortuga con la pajilla dentro de la nariz. Y estoy seguro que la mayoría de todos, y los que no lo hacen, por favor, empiecen a hacerlo. Empecemos a dejar de consumir plástico. Cada vez los jóvenes vamos más con este chip de la conservación. Somos nosotros los que dentro de 20 años nos vamos a comer el verdadero problema del calentamiento global. Entonces, las cooperativas pueden aprovechar esto, empezar a trabajar estos temas de sostenibilidad. El joven que está tan interesado en el tema de conservación va a decir, perfecto, esta cooperativa está trabajando ese tema, yo quiero ser parte de ellos. Yo quiero que me reconozcan como una persona que de verdad luchó por tener un planeta mejor. Me faltó el más importante, eventos y actividades sociales. Cuando hablamos de actividades sociales, de una vez los jóvenes somos número uno en eso. Siempre queremos estar afuera y es parte de lo que decían, lo que comentaba al inicio de que opinaban los cooperativistas adultos. Los jóvenes siempre tenemos tiempo para todo lo que sea actividad social. Todo lo que sea salir con amigos, ir al cine, salir al restaurante, los mayores de 18 años salir al bar, etc. Siempre tenemos tiempo para eso. Entonces, las cooperativas tienen que ir empezando a desarrollar esos temas de cómo involucrar a los jóvenes en masa, de que al final el ir a la actividad del cooperativismo sea algo chiva, sea algo que los jóvenes al final lleguen y le digan al otro, mae, jale, porque eso está buenísimo. Así es como podemos hacer ese gancho. Jóvenes en la dirigencia. Tema delicado. Aquí era donde les mencionaba al inicio. El liderazgo. Aquí es importantísimo que los jóvenes podamos empezar a trabajar ese tema. No todos somos líderes naturales. Y hay un debate enorme. ¿Los líderes se nacen o se hacen? No voy a empezar en ese tema. Pero el cooperativismo puede empezar a desarrollar esas herramientas en los jóvenes para que empiecen con esas capacidades y que ellos mismos sean los que tomen la decisión, yo quiero ser un líder o no. Entonces, tema importante, pero hay prejuicios sobre los jóvenes. Por ejemplo, que no tienen la iniciativa ni el compromiso. Otro tema importante, no tienen experiencias ni habilidades para liderar. Resistencia de los directivos antiguos al cambio. Es ese miedo de que yo me voy a ir quedando por fuera si meto a jóvenes. Baja iniciativa de la juventud. Eso es cosa de otros. Porque no todo es problema de la cooperativa. También a veces es problema de nosotros. Y nosotros en Cooperativas de las Américas tenemos un equipo de muchísimos países. Tenemos gente de Italia, de Colombia, de Alemania, de Argentina. Y para aterrizarlo más en el caso de Costa Rica, muchos de ellos dicen que el costarricense evita tirarse esas broncas. Que a veces el tico decimos, mejor que otros se encarguen de eso, yo me quedo aquí tranquilo. Los jóvenes tenemos que ir dando ese paso, pero también los adultos tienen que darnos esa oportunidad. No estoy diciendo que de una vez pongan persona de 15 años totalmente sin experiencia a ser el directivo de Copeservidores, por poner un ejemplo. No, pero la directiva puede empezar a integrar poco a poco a los jóvenes, que empiecen a participar de la toma de decisiones, escucharlos, que ellos empiecen a ver cómo es ese proceso, cómo se maneja una cooperativa, porque después podríamos tener otro problema. Las directivas, que son las mismas que han estado durante 30 años, ya salieron y nunca hubo nadie que fuera haciendo ese empalme generacional. Y se presentaría dos casos. Entra gente a la directiva sin ninguna capacidad administrativa, o tenemos gente en la directiva totalmente fuera del sector, que nunca ha formado parte de una cooperativa, que tiene capacidades directivas, pero no forma parte y no tiene ese sentimiento cooperativista. Entonces, aquí es donde vuelvo a recalcar, empalme generacional, sumamente importante. Que los adultos empiecen a dar las oportunidades a los jóvenes, pero los jóvenes también tenemos que responder.
No es solo de que, uy, sí, me dieron la oportunidad y yo voy y me siento y muy bonito y me tomé la foto y la subí al Facebook, al Instagram y todos dijeron, uy, qué chido, está formando parte de la directiva, pero al final no hice nada. Tengo que formar parte, tengo que hacer saber mis opiniones. Tengo que comprometerme. Si hay un proyecto dentro de la cooperativa, ir a la cooperativa y decir, ¿cómo ayudo? Y una vez que me dieron la oportunidad para ayudar, comprometerme. No me puedo salir a los 15 días, no me puedo salir a los 22 días. Yo tengo que como joven llevar ese proyecto hasta el final. Que después al final digan, perfecto, ese joven se comportó a la altura, vamos a meter más. Porque si al final nosotros somos los que queremos ir empezando a dar esos primeros pasos, somos los que vamos a evaluar y podemos hacer que esto funcione o echarlo todo a perder. Entonces tenemos responsabilidades muy importantes. Hay muchas oportunidades como por ejemplo la cooperativa en México, CSN, que tiene jóvenes dentro de la parte directiva. Barreras y dificultades en el tema de comunicación. Gran desconocimiento de los jóvenes de cómo funciona el cooperativismo. Aquí es donde digo, el cooperativismo tiene que empezar a trabajar por medio de redes para dar a conocer el cooperativismo. Ha habido, si no me equivoco, fue el caso de Ecuador, que tuvieron todo un programa promocional del cooperativismo. No voy a decir el medio que utilizaron, pero utilizaron un medio sumamente anticuado. No conozco un joven que todavía lo use. Eso prácticamente era como enviar un anuncio por un telegrama. Tenemos que actualizarnos. El cooperativismo tiene que atacar y comunicar por medio de los sistemas que están utilizando los jóvenes actualmente. Vamos a ir un poco más rápido. Como les comentaba, tenemos este estudio que va a salir, va a estar presentado en noviembre del 2019 en esta actividad que comentaba Isidro, si no me equivoco, que es la Conferencia Regional de Cooperativas de las Américas. La presentación del libro lo vamos a hacer en inglés, en español. Vamos a tener un evento totalmente dedicado a la juventud en uno de esos días de la conferencia. La conferencia va a ser exactamente del 18 al 20 de noviembre. Hotel Real Intercontinental en Escazú. Esta actividad para jóvenes va a ser totalmente gratuita. Los que quieran participar lo pueden hacer sin ningún problema. Ahorita les digo cómo. Pero entonces de una vez les comparto la invitación. Así es como va a lucir el estudio para que luego lo puedan reconocer fácilmente. Esta va a ser la portada. El estudio prácticamente está 99,9% listo. Lo íbamos a presentar en agosto, pero decidimos presentarlo en una actividad muchísimo más importante como es esta conferencia continental, que vamos a tener personas desde Canadá hasta Argentina. Y por último, como les comentaba, tema de redes y cómo conocer un poco más acerca de lo que va a ser esta conferencia y explícitamente el evento de juventud. A Cooperativas de las Américas, la forma más fácil de seguirla es a través del Facebook. Lo ponen en el buscador Coop Américas. Primera opción que les sale. Ahí tenemos a Natalia, esa persona que está allá en aquella mesa que no está poniendo atención y ahora sí levanta la mano. Ella es la encargada de comunicación y todos los días está publicando contenido sumamente interesante del cooperativismo costarricense, continental y mundial. Luego tenemos el Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas. Lo pueden buscar así en Facebook. Comité Regional de Juventud Cooperativas de las Américas. Tiene eventos súper chivas. Vamos a tener una charla por medio virtual muy interesante el 21 de agosto. Síganos por redes sociales, Facebook, Comité Regional de Juventud Cooperativas de las Américas. Ahí van a estar brindando muchísima más información acerca de lo que va a ser este evento de juventud, que vamos a tener jóvenes por medios virtuales de todo el continente. Y por último, la página web oficial, asiamericas.com. Ahí pueden conseguir toda la información que necesiten y ahí también vamos a tener disponible lo que es el estudio de manera digital, de manera inicial, en inglés y en español. Pronto, si tenemos muchos bilingües, va a estar también en francés y en portugués por si tienen amigos internacionales que les gustaría que lo conozcan, también vamos a tener esa posibilidad. Muchas gracias.